Muy bien, ya estamos de regreso. Estamos con Alfonso Quiñones, periodista, crítico de arte, y 6 categorías más que las vamos a ir viendo, porque ahora le he agregado una que hoy vamos a hablar, que es un productor de cine, guionista de cine. ¡Wow! A este catálogo de oficios se le agrega este que no conocía. Comencemos por ahí. ¿Qué es un dossier? Un dossier es un... buenos días ante todo. Dossier de ausencia. Dossier de ausencia. Esto es una película, un docudrama sobre la historia de una niña que fue dada en adopción cuando tenía poco tiempo nacida, a una pareja, un norteamericano con una dominicana, y esa niña creció en Estados Unidos. Al cabo de los años, cuando tenía 11 años, los padres se divorciaron, volvieron para acá, ella y la mamá, y ella estudiaba en St. George, y en algún momento la mamá empieza a hacerle rechazo, y hasta que le dice: pero ¿por qué tú me rechazas? ¿Qué es lo que pasa? Que tú no eres mi hija. Y la chiquita quiso conocer cuáles eran sus orígenes, y entonces pues la madre dijo: yo te voy a llevar a conocer tus padres. Y fue y la llevó y la devolvió como si fuera un perrito con un atillo de ropas. Caso dramático. Y esa historia sirvió como base para la ley de niños y niñas de República Dominicana. Eso ocurrió en el año 93. Y un día estaba yo en Diario Libre, cuando era editor de Diario Libre, leyendo una revista Rumbo, y veo aquello. Digo: Dios, pero aquí hay una historia increíble. Cogí las vacaciones y me fui a Jarabacoa. Y me metí un mes investigando y no di con ella. Y entonces dediqué 2 años a caerle atrás a la búsqueda de ella. Y basado en eso, pues el director Rolando Díaz y yo pues hicimos esta película, que es producida por mí y con guión de ambos. La historia es una historia que descubrí, y entonces creamos con Judith Rodríguez, que es la actriz, ese papel que es ficcionado. Ella es mi alter ego en la película, ella hace todo lo que yo hice en la realidad, pero todo lo demás que sucede en esa película es real y está sucediendo en ese momento. No tiene ficción ahí. Sí, tiene un plano ficcional que es este. Sí. El de ella, el de Judith Rodríguez, todo lo que hace Judith es ficcionado. Pero pudo tener el contacto con esta joven. ¿Y qué encontró? Vaya a ver la película. Porque me envuelve el drama. El día 7. El día 7. El día 7. 7 de mayo, Nuevo Centro. Sí, mira, eso es cuando yo todavía trabajaba en Diario Libre, que filmamos ahí, en el antiguo edificio de la Diario Libre. Sí. Y realmente es una historia absolutamente conmovedora. No deja a nadie sin conmoverse, y creo que es una buena propuesta. La recomiendo por ser mía. Pero sí, no, porque hay que recomendarse. No, y ahorita lo haremos también. ¿Qué es segundo libro de los olvidos? Bueno, este es mi segunda antología poética. Este es un libro que, mira, yo lo que soy es poeta. Todo lo demás es pegado. Yo nací poeta. Es un don que te da Dios. Igual que le da el don a uno de ser médico y a otro de ser ingeniero, en fin. A mí me dio el don de la poesía, y yo lo primero que hice fue escribir poesía. Unos versos con malas palabras, cuando estaba aprendiendo las malas palabras, y un tío mío me dijo: ¿y por qué no lo haces sin malas palabras? Que es lo que se le debería decir ahora a los embauceros, ¿no? Y a los youtubers. Y a los youtubers. ¿Y por qué no lo haces sin malas palabras? Y tú vas a ver que te va a quedar de lo más bonito. Y yo lo empecé a hacer sin malas palabras. Y de ahí todo esto. Hay una tesis de que los poetas pueden morir de hambre porque llegan al éxito, pero no da la vivencia económica. ¿Es cierto eso? Absolutamente cierto. Hay que autofinanciarse. Hay que autofinanciarse. Es que la poesía no se vende. Mira, la poesía es un género
te voy a decir cuál es mi punto de vista. Tú y yo hemos hablado de ese tema. La poesía es un género que va a desaparecer. ¿Y por qué? Siempre habrá Porque inspiración. el mundo está cambiando. En 20, 30 años van a existir pequeños bolsones de personas que les gusta, 3 o 4 que les gusta la poesía en Santiago, 2 o 3 en San Cristóbal que les gusta la ópera. Y no te puede derrotar la realidad como a Francis Fukuyama al fin de la historia. Ojalá Dios Pero quiera que me derrote la realidad y no sea lo que yo estoy previendo. Quiñones, vamos a jugar a los ciclos de la vida tiene ciclos. Sí, claro que sí. Y puede cambiar y que vuelva de nuevo. La única manera de que todo eso cambie, mira, yo hice una investigación, un diagnóstico que me pidieron acerca de cómo yo veía el futuro de la cultura dominicana, de la identidad cultural dominicana en 25 a 30 años. Ese futuro no es malo, es terrible. ¿De aquí? Sí. ¿Por qué? Porque son muchos factores basados en la ley en la teoría de la colapsología. Yo hice esa investigación y realmente lo que arroja es terrible. La complejidad. Mira, son muchos elementos en contra. Si no se pone la cultura en el centro del interés del Estado dominicano, estamos sentenciados a desaparecer como identidad cultural. Mi fuente me dicen que usted ha asumido una posición interesante en el Consejo Nacional de Cultura. Bueno, sí. Designado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. Efectivamente, me acaban de designar. Para que ustedes vean que es uno tras otro y tras otro. Después vamos a hablar de música, pero Consejo Nacional de Cultura. Bueno, me acaban de designar secretario ejecutivo, es un honor. Yo le decía ahorita a la maquillista, mire, hace 24 años yo llegué aquí, con una mano adelante y otra atrás, como quien dice, ¿no? Y el hecho de haberme dado la posibilidad de aportar lo que sé, lo que puedo aportar, pero sobre todo darme la posibilidad de ser y de aportar y de estar y de hacer mi vida y de tener mis hijos y mis nietos aquí, y ya de aquí a mí no hay quien me vote, ¿eh? Entonces todo eso es algo que es una gran bendición. Y yo estoy eternamente agradecido. Este es el mejor país del mundo. Después de vivir en 60 países. No vivir. Yo estuve, antes de llegar aquí ya yo había estado en 67 países. Sí. Pero había vivido en algunos ahí. Bueno, pero una de ellos contradicción para ponerla sobre la mesa. Has entrado al Consejo Nacional de Cultura. Sí. Este miércoles hubo un encuentro. Sí. Y eso me contrasta cuando dices que en un futuro no muy lejano la cultura sería algo terrible para la República. Sí, no, Entonces, ¿qué hacer desde ese Consejo Nacional de Cultura para evitar eso? Mira, el Consejo Nacional de Cultura es un órgano consultivo y es el órgano rector del Ministerio de Cultura, al cual pertenecen una serie de personalidades que son todas importantísimas. Elsa Núñez, María Amalia León, Manolito González Arévalo, García Arévalo, Balcácer, en fin, son un grupo importantísimo de miembros del Consejo que son todas personalidades importantes de la sociedad dominicana y de la cultura dominicana. Además están los viceministros de Cultura y representantes de los ministerios de Turismo, Deporte, Educación Superior, Educación y Administración Pública. Ahí se plantean cuáles son los planes, cuáles son los diagnósticos, los problemas que hay, y se trata de buscar soluciones. Quiero decirte que el plan que presentó el ministro Roberto Ángel Salcedo dejó a todo el mundo muy asombrado, pues no esperaban. Tú sabes que con Roberto Ángel hubo una situación que la gente, como al principio, como que lo criticaba porque no había mucha confianza, no había mucha confianza, pero digo yo esto, ¿no? Desde mi punto de vista, el hombre dijo, así es la cosa, ustedes van a ver. Política pública. Y lo primero que ha hecho
es recorrer el país de punta a cabo. Hoy mismo creo que anda en recorrido. Darle la vuelta al país y hacer un diagnóstico de cuáles son los problemas que se presentó allí. Por ejemplo, el estado de las instalaciones culturales en el país es catastrófica en muchos lugares. Por ejemplo, en el pueblo de La Vega es un arrabal y ayer recortaron la energía a Bellas Artes. ¿Cómo podemos darle vida a la juventud? Claro. Entonces, ese tipo de cosas que tienen que... no es solo el Ministerio de Cultura, es el Estado entero. Poner la cultura en el centro. Es decir, vamos a salvar la cultura dominicana. Y las tradiciones regionales. Veo a Johanna Valenzuela a tu lado, que es una promotora cultural, tiene una fundación en las matas de Farfán, donde hacen promoción y tratan de proyectar eso. Se toma en cuenta desde la artesanía, la formación musical, mira, el teatro. Déjame decirte, el grave problema de la cultura es el presupuesto. El presupuesto se supone que debe ser cercano al 1%. ¿Ustedes saben cuánto fue el año pasado? Y es algo que ha venido así descendiendo año tras año, desde hace años, desde el gobierno de Leonel Fernández, que fue cuando empezó a bajar, a cortarse. ¿Cómo? Estamos al 0.17%. Pero ¿y la economía naranja de la que se habla? El aporte que hace... La economía naranja, te voy a decir mi punto de vista. Y esto yo lo vengo estudiando desde el año 1977. Lo que hoy llaman industria naranja se llamaba economía de la cultura. Y es algo que yo creo que está cogido como por los rábanos, como por la soja, el rábano por la soja. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo fuerte? ¿Qué es el producto? ¿Cuál es el producto más importante de la cultura dominicana? Hay muchos elementos. La música, señores. Ustedes estaban bailando aquí ahorita. Desde las 6 de la mañana. Es la música. De 6 a 7. La música hay que ponerle todo el esfuerzo para vender, distribuir internacionalmente la música dominicana, que todo el mundo se está beneficiando del merengue y de la bachata. Pero usted explicaba, don Alfonso, o sea, para conectarlo con el tema de la música, por ejemplo, lo que trabajamos el tema cultura a través de los pueblos, y usted mencionaba el tema del presupuesto. Efectivamente, se puede entender el tema del presupuesto. Los que trabajamos cultura, o la mayoría, entiende que el enfoque del ministerio no ha estado precisamente en eso que usted, y con lo que estoy totalmente de acuerdo, debería enfocarse, no el ministerio solo como tal, sino el Estado, que somos todos. Pero ¿cómo tenemos más músicos o cómo tenemos más cantantes si usted tiene un espacio en las matas de Farfán o en el cercado donde los jóvenes se les daña un instrumento y no tienen dónde ir para alguien que le ayude, van al sector privado? Ojalá fuera solo en la mata de Farfán. Entonces es un enfoque que siempre la gente ha visto siempre el Ministerio de Cultura como un ministerio para élites, o sea, para la élite cultural, o sea, como que no hay un aterrizaje del ministerio. Le estoy diciendo lo que se ve desde fuera. Y es lógico, y es así. No hay un acercamiento o una identificación o un dolor de parte del ministerio por defender e ir y pelear al gobierno central su presupuesto o lo que le corresponde para ir esencialmente a lo que usted ha mencionado. Entonces, ¿cómo llegar hasta ahí? Mira, ahora acaba de plantearse en el Consejo Nacional de Cultura los 5 pilares que llama Roberto, que es un plan sumamente interesante. Entre ellos está eso que tú acabas de plantear. Mira, la democratización y la descentralización de la cultura. ¿Qué es lo que él ha hecho en primer lugar? Meterse a recorrer el país y ver qué es lo que hay, con qué es lo que tú cuentas, para entonces poder hacer planes y decirle al presidente: mire, presidente, nosotros necesitamos dinero para esto. Si no, va a pasar tal cosa. Es decir, porque cada problema, si bien tiene una solución, también tiene
el otro lado, que es cuando no lo solucionas y se profundiza, entonces se convierte en una crisis. Y esa crisis acumulada en muchos lugares da con lo que yo ahorita decía al principio, el peligro de desaparición de la identidad cultural dominicana. Señores, cotidianamente se van perdiendo portadores importantes de cosas únicas. Y talentos. De la cultura dominicana, y talentos, lógicamente. Miren ahora, con Ruby Pérez, la muerte de Ruby Pérez, vacío, ha traído una cantidad de lecturas que hay que sacar de verdad el sentido de todo esto. Desde la seguridad de los lugares donde se presentan los artistas dominicanos y el público que va, hasta, fíjate, cuando murió Ruby no tenía, nunca yo creo que Ruby había tenido la difusión, la tuvo posteriormente, la pegada que ha tenido posteriormente, que incluso llegó a tumbar a Bad Bunny de primer lugar de Spotify. Está. Aquello de que, oh América ingrata, que sabe estos grandes hombres cuando son grandes muertos. A lo mejor, fíjate, reconocemos la muerte y no la vida. Sí, y todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Quiñones, yo tengo un planteamiento y tengo un dolor y un dolín. Entiendo, como hablaba Johanna, pero si es uno solo, usted está bien. No, hay un dolín. No, uno solo. Está bien. Sí. Yo me he ido a la zona rural, La Llanada, Jagua Gorda, Río Verde, eso en La Vega, Las Martínez y en otros lugares del país, en las montañas, y veo que hay centros comunales. Y le pregunto a la comunidad, ¿qué imparten ahí? No, a veces hacemos reuniones. Y le pregunto a los jóvenes, ¿le dan clase de violín, clase de pintura? Eso no, aquí nadie. Entonces, quizás puede existir una gran cantidad de jóvenes talentosos que puede llegar al campo, la cultura, llevar profesores a la zona rural. Y yo creo que eso debe ser un planteamiento del Estado y agarrar ese tipo de talento, incluirlo. Todo eso está en los 5 pilares, eso, pero hace falta dinero. Es que hace falta Alfonso, presupuesto, pero aquí hay un hace tema falta mayor apoyo también, perdóname, el Estado no cree en eso. Del sector privado. No, es que el Estado, pienso yo, que tiene tantos problemas que descuida y ha venido descuidando durante muchos años. No es ahora, no es este presidente ni este año. ¿Carecemos de una conciencia cultural? Absolutamente. Aquí, por ejemplo, yo pienso que el sector privado tiene muchísimo más conciencia cultural que el sector estatal. Los políticos deben de tener una mayor conciencia de la importancia de la cultura. Yo creo que resumir esos 5 pilares, volver al tema, los 5 pilares, si tienen título. Sí tienen título, pero yo preferiría que los plantee el propio Roberto en algún momento, que lo va a hacer. Pero por ejemplo, va a haber una presentación de esto. Sí, va a haber. Y muy pronto va a haber la presentación, perdóname, de una campaña importante que yo no la quiero mencionar por su nombre, la conozco bien, pero es una manera de enfrentar el tema de las malas palabras, de la indecencia, de la vulgaridad, de todas esas cosas, y que nos va a arropar a todos. Todos vamos a tener que ver con esa campaña, y de alguna manera yo creo que se puede por lo menos hacerle un rasguño en la piedra. El aliado número 1 del tema cultural es la educación. Y voy al Ministerio de Educación. Educación tiene tanto dinero que le sobran el presupuesto anual. O sea, guardan no, porque no se guarda. Le sobra que no es utilizado. Entonces, no, es que tenemos poquito, o que lo que tenemos no lo tenemos bien distribuido, o puede hacerse un match entre el Ministerio de Cultura y Educación. Justo en eso están. Hoy viernes creo que hay un evento importante, una reunión del Consejo Nacional de Educación, y ahí está Roberto Ángel. Una de las cosas que se está planteando es
que, por ejemplo, todo el sistema de formación artística sea, digamos, de alguna manera patrocinado por ese 4%, y que esos niños que están allá en un lugar remoto puedan beneficiarse de eso. Tú no puedes soñar con que haya violinistas en ¿cómo se llama el lugar de donde es Miguel Céspedes? Carrera de Yegua. En Carrera de Yegua. Que haya una orquesta de cámara si los niños no tienen formación. Sí, ahí lo que y la formación tiene que ver también con mucho haitiano que hay en Carrera de Tengo Yegua. pocos minutos, estoy buscando aquí porque resulta que el caballero que nos acompaña es editor de sociales, de espectáculos, cultura y espectáculo del Caribe, del periódico El Caribe. ¿Cómo marcha el espectáculo en República Dominicana? Tenemos 3 minutos para esto. Bueno, Eventos, y cómo ves ese desarrollo en este 2025. Mira, yo creo que una de las cosas que funciona dentro de las industrias culturales son los espectáculos, los conciertos y eso. Por una parte, por ejemplo, el teatro está teniendo una vida bastante activa, Sí. Tanto la Compañía Nacional de Teatro como las compañías privadas, las productoras privadas. Por ahí se está bien. Ahora, hay que contabilizar eso para ver cuánto uno aporta también como sector al Producto Interno Bruto. Eso hay que organizarlo bien y hacer la cuenta satélite como debe ser. Muy activo el cine. El cine muy activo. Los espectáculos internacionales también muy activos. Este año se pintan varios. Muchos. Symphony Circus, ¿qué es eso? Este es un circo que está ahí en el malecón, frente a la Ciudad Ganadera. Frente a la Ciudad Ganadera, que empezó ayer fue primero, ¿no? Sí. Ayer se estrenó. Yo vi el espectáculo, está bastante interesante, hay números que yo no había visto nunca en el circo. El número me dejó así para ti. Después de la tragedia de Yexé, don Alfonso, ¿usted cree que haya una disminución de personas quizá con cierto temor de llegar a los espacios cerrados? Eso es, yo creo que algo que puede pasar temporalmente, pero el dominicano es un ser festivo, bailador, y no se va a cohibir de eso. Yo lo que creo es que hay que tomar esto como un patrón para revisar todos los lugares donde se hacen espectáculos públicos y que no hayan futuros peligros. Déjame tocar confabulaciones. ¿Cuál ha sido el espectáculo en todo tu tiempo en República Dominicana que más te ha gustado? El que más te ha marcado. Mira, el concierto que mejor que yo he visto en este país fue el de Charles Aznavour en Altos de Chabón. ¿Qué fue la diferencia? ¿Por qué? Fue asistir a la historia, viejo. Charles Aznavour es un artista para todas las épocas. Pasaremos nosotros y seguirá escuchándose de Charles Aznavour. Es que es uno de los más grandes cantantes de siempre. Y compositor. Artista y compositor. Y el performance. Si tú ves cómo él hacía la bohemia en escena en ese año que estuvo aquí, que fue como en el 2014, algo así. Si tú ves cómo él lo hacía y ves un video del año 1962 haciendo lo mismo, es increíble. El histrionismo, la dramatización. Exactamente cada movimiento con la mano, no sé, todo, una cosa increíble. Noche que te marcó, en escena. Charles Aznavour. Y mira que tú has visto varios. ¿A quién no? Alfonso Gracias. Quiñones, como ustedes ven, no olvidar, segundo libro. Me encanta Eso está en librería Cuesta. Si lo compra, contácteme que yo se lo firmo. Ojalá que Roberto Ángel te aproveche. Segundo, Ahí, en cultura. la película El día 7, dossier de ausencias en Nuevo Centro. y confabulaciones, Alfonso Quiñones. Los domingos a las 6 de la tarde y los viernes a las 5 en CDN. ¿Y qué es hacer? Hola. Acere, mira, Acere es una voz yoruba que significa amigo, pana. Muy bien. Pana. Acere, hola. Hasta la próxima. Hola. Ébola. Gracias.